Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3, que nuestro hermano Pepe ha tenido la oportunidad de leernos. La iglesia de Filipos era la corona de Pablo. Fíjate bien en el versículo 1. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. La visión que Pablo tenía de la iglesia de Filipos era una corona de laurel donde cada uno de ellos era una hojita y era el triunfo que él tendría el día de mañana cuando se presentara delante de Dios, en ese día donde Dios abriría los libros y donde quedaran registrados aquellos que aquellos que han de ser salvos. Él recibiría esa corona de gratitud, esa corona donde evidenciaba el servicio, ese servicio eficaz que él había tenido con cada uno de ellos. Así como él visualizaba realmente ese momento. Pero ¿sabes una cosa? En esa corona no todas las hojas eran de laurel, o si eran de laurel, había llegado el momento en que se habían convertido en algunas ortigas. Había algunas que realmente habían dejado de realizar ese papel de laurel. Y en muy pocos versículos, prácticamente en dos de ellos, versículos 2 y versículo 3 del pasaje que hemos leído, él va a enfocar el problema que había realmente en la congregación. Había un problema y un problema grave, y es que la relación entre dos personas muy maduras de la congregación, dos hermanas que llevaban muchísimos años ya y que habían tenido y que tenían incluso un papel relevante en la congregación, pues tenían problemas entre ellas. Tenían serios desacuerdos entre ellas. Los desacuerdos no son raros en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos multitud de personajes que van marcando la opción del desacuerdo entre ellos. Así nos acordamos, por ejemplo, de Caín y Abel, hermanos. Nos acordamos de Abraham y Lot. Nos acordamos de Esaú y de Jacob. Nos acordamos también de Isaac e Ismael, de José y sus hermanos, el conflicto y los problemas que tuvo José con sus hermanos. Nos acordamos los conflictos y los problemas que tuvo Jesús de Nazaret con saduceos, fariseos, herodianos, principales sacerdotes. En el Nuevo Testamento nos acordamos de problemas y controversias y disgustos que tuvieron Pablo incluso con Pedro, Pablo y Bernabé, Juan y Diótrefes. Y en este caso, fíjate bien, también aparece Evodia y Síntique. Nuestro refranero nos dice, el refranero popular, que donde haya luces, allí va a haber insectos. Que donde hay perros, puede haber la posibilidad de que haya también pulgas. Y la posibilidad de que donde hay seres humanos, allí también va a haber roces, va a haber malentendidos, va a haber diferencias de opiniones y más. O incluso si esos son cristianos, creyentes, o asisten un domingo por la mañana a los cultos, eso no te exime o no nos va a eximir realmente de que haya problemas y diferencias entre nosotros. Mi hermano, esta palabra inspirada que tenemos por delante nos va a proveer en esta mañana de una guía, de un recurso para aprender a cómo afrontar las distintas situaciones de conflicto que nos pueden surgir en nuestras vidas. Tanto a nivel eclesial, a nivel familiar, a nivel laboral. Es decir, cómo enfocar problemas de conflictos interpersonales. La palabra nos va a describir, a través del ejemplo de Evodia y de Síntique, nos va a describir tres principios o acciones muy prácticas para socorrer esa herida abierta que puede existir cuando en una relación humana, en una relación personal, pues existe o se abre un conflicto. Vamos a utilizar el conflicto de Evodia y de Síntique y vamos a ver la reacción
que la palabra de Dios nos muestra que se optó, que se tuvo para afrontar esta situación, para aprender. Y vamos a ver 3 principios fundamentales. Vamos a ver un principio que creo que es ineludible y que es claro que tengamos ante el afrontamiento de un conflicto, y es la responsabilidad, el grado de responsabilidad que tenemos ante el mismo. En segundo lugar, la manera en que vamos a aplicar, la manera en que vamos a afrontar la aplicación de ese proceso de sanidad, de ese proceso de abordaje en la solución de ese conflicto. No se puede hacer de cualquier manera. Y en tercer lugar, un principio de autoridad. ¿Bajo qué modelo? ¿Bajo qué autoridad se interviene? ¿Bajo qué autoridad se aplica lo que en realidad vamos a comentar en esta mañana? Principio de responsabilidad, principio de aplicación y principio de autoridad. Acompáñame en esta mañana en cada uno de ellos. Vamos a ver en primer lugar ese principio de responsabilidad, y quiero que te aprendas, que te quede fijo en tu mente, que se quede fija en tu mente esta frase. Primero, asume tu parte. El principio de responsabilidad de lo que nos va a hablar es que cada uno, en la parte que nos corresponde, tenemos que asumir nuestro papel, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra parte correspondiente. Hermano, toda la carta es una carta de exhortación, de ánimo, pero envuelta siempre en el cariño, envuelta siempre en la amistad. En una relación de amistad, de compromiso, como la que tú y yo tenemos, estando en los caminos del Señor y estando en la iglesia, no nos va a eximir de que haya momentos duros, difíciles, momentos en los cuales tengamos que confrontarnos los unos para con los otros. Dentro de ese compromiso de comunión, dentro de ese compromiso de cuidarnos mutuamente, dentro de ese compromiso de amarnos mutuamente, también está el compromiso de alentarnos, de exhortarnos, de llamarnos la atención, de exhortarnos los unos para con los otros. En el problema de Evodia y de Síntique, por decirlo muy resumido, había 3 personajes o 3 elementos que tenían una parte activa de responsabilidad. Os lo voy a presentar en este cuadro simple. Primeramente, evidentemente, es Pablo. Pablo, como fundador de esa iglesia, cuando le llegan las noticias de lo que está sucediendo, siente un peso en su corazón. Siente una carga en él. Evidentemente, Evodia y Síntique, que son las partes enfrentadas, ambas tienen una responsabilidad clara y directa en la solución, evidentemente, del problema. Pero fíjate bien, también la iglesia a la cual ellas asisten, la iglesia en la que son conocidas, en la que se mueven, en la que respiran, también tiene responsabilidad en la situación que se ha creado entre ellas dos. Pablo va a hacer algo. Pablo no se queda callado ni quieto. A Pablo, cuando le llega la noticia de lo que está sucediendo, empieza seguramente a orar, y a la primera de cambio que Pablo tiene la oportunidad no de desplazarse, porque sabéis que está preso, pero que sí tiene la oportunidad de escribir unas líneas, unas letras, las cuales van a ser leídas en esa congregación, aprovecha la primera de cambio para dar un toque de atención a estas hermanas. Pablo no se encoge de hombros, Pablo no se hace el loco, el despistado. Pablo no va a permitir de que esa situación, que ya de por sí se ha alargado en el tiempo, porque evidentemente cuando Pablo se entera, no se está enterando a través de un WhatsApp, ni a través de Instagram, ni a través de... No, se está enterando a través de una persona que con mucho tiempo pues se desplaza y que regresa a donde está él, que va a donde está Roma, donde está él, y que a partir de ahí pues le va contando todo lo que va sucediendo en la iglesia. De ahí pasa tiempo hasta que hay la oportunidad de escribir esta carta. De ahí a que la carta llegue pues a otro tiempo, es decir, tiempo. Ha pasado tiempo y la situación, tal y como ha sido recibida por Pablo,
no se ha solucionado. Es más, lo más probable es que se haya enquistado, es decir, que la situación se haya endurecido y que se haya complicado aún más todavía. Pero lo que sí podemos sacar de Pablo es que es una persona que tiene carga en el corazón por la situación, que se siente responsable y que toma la parte que le corresponde, que es alentar, animar, intentar de hacer ver a la otra parte, en este caso a Evodia o a Síntique o a las dos a la vez, de que realmente tienen que cambiar, que es una situación que tienen que poner freno y que tienen que procurar, evidentemente, dinamizarla, solucionarla lo antes que realmente ellas puedan. El problema que ambas tienen no es un problema que la palabra de Dios nos detalle. Se sobreentiende, se cree que evidentemente no es un problema doctrinal. Si fuera un problema doctrinal, ya Pablo hubiese tenido la oportunidad de corregirlo, como lo ha hecho en otras ocasiones con otros personajes, hubiera amonestado a quien fuera y hubiera advertido a la iglesia que realmente la doctrina correcta, la falsa era esta y que la correcta es esta. Pero Pablo no. Pablo se está dirigiendo a hermanas en la fe, es consciente de que son y siguen siendo hermanas en la fe y de mucho tiempo, y que el problema evidentemente tiene que ser un problema más simple. Pero a pesar de que es simple, se ha enquistado y realmente ha provocado en ellas, en ambas, y también en la iglesia, en aquellos que estaban alrededor de ellas, ha ido provocando amargura y resentimiento. Ambas se han ido mostrando la una para con la otra indiferente, fría, distante, y ya no solamente ambas, sino que cada una de ellas, sin lugar a duda, ha ido creando alrededor de ella toda una zona de conflicto, una zona de influencia negativa, unas ondas negativas que han ido alterando y han ido posicionando tal vez a cierto número de hermanos, a cierto grupo de hermanos a favor de una o a favor de otra. De tal manera que en la congregación se ha podido vivir una situación parecida a esta, es decir, una situación de división, una situación donde un grupo de hermanos o hermanas se ha posicionado a favor de Evodia y pueden decantarse a favor de ella en la situación, en el problema, y pueden decir, mira, nosotros estamos con Síntique. Y en cambio hay otro grupo de hermanas que se han podido posicionar a favor de Evodia y pueden decir, no es Síntique, es Evodia la que realmente tiene razón. Pablo es consciente de que esto es un tema serio, un tema que puede ocasionar una profunda división en la iglesia. Y sabe que tiene que intervenir. E interviene de una manera incluso podemos pensar hasta agresiva. Él tuvo que ver la situación realmente delicada cuando utiliza la carta, una carta que va a ser leída delante de los hermanos, delante de Evodia y de Síntique, evidentemente, y que sus nombres se van a decir. Y que el tema se va a decir. Da a entender de que evidentemente es un tema ya muy conocido por la iglesia, muy trillado, muy afectado incluso por la iglesia, resignados algunos tal vez a tener que soportar las riñas y los conflictos y los malentendidos de una y de otra, pero que Pablo siente ese peso y esa responsabilidad y sabe realmente lo que puede venir y les advierte y les exhorta evidentemente al cambio. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? No solamente es Pablo el que tiene esta responsabilidad y da ese paso. Sabe que evidentemente Evodia y Síntique también lo tienen que hacer. De ahí que la exhortación que él le hace va a una y va a otra. Ambas tienen que asumir el nivel de responsabilidad que tienen en lo que está aconteciendo. Y Pablo les presenta esta responsabilidad o intenta de hacerle ver esta responsabilidad, pero de una manera muy sabia, de una manera muy inteligente. Una responsabilidad, diríamos, compartida. Fíjate bien en el versículo que tienes por delante, en el versículo 2, aunque no te aparece en la traducción en castellano, sí te aclaro que en el griego original aparece el verbo rogar, pero repetido tanto al lado de un nombre como del otro. Es decir, si tú lo lees en castellano y te dice el texto ruego a Evodia y a Síntique,
y está bien traducido, pero en el original aparece el verbo rogar en ambos personajes. Es decir, se traduciría, literalmente sería, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Es decir, como dando a entender de que el ruego va para ambas, de que él quiere que ambas asuman de que realmente son parte directa del problema y que tienen que poner de su parte. Cuando hay una discusión, cuando hay una discordia entre ambas partes, tenemos que ser muy conscientes, mis hermanos, de que no hay un desnivel demasiado exagerado a favor de una y de otra. En líneas generales, puede existir evidentemente un caso así, pero en líneas generales hay una proporción de responsabilidad de culpa de uno y hay una proporción y responsabilidad de culpa del otro. Pablo comprendía que evidentemente en un problema personal, no en un problema doctrinal, ni de verdad, ni de falsedad, ni de enseñanza errónea que se ha introducido, sino en una cuestión de percepción, una cuestión de interpretación, de cuestión personal, evidentemente tanto unas como la otra tenía que compensar su responsabilidad. Y anima a una y a otra. Y les dice, mira, te ruego a ti, Síntique, y te ruego a ti, Evodia, tanto la una como la otra, tenéis que ser de un mismo sentir. Tenéis que buscar de nuevo esa armonía que existía en vuestras vidas. No quiere decir con ello de que tengáis una misma opinión sobre un tema. No. Evidentemente que es lógico que tengáis discrepancias, que tengáis opiniones diferentes, pero la armonía, el sentimiento, la perspectiva, los objetivos, eso tienen que ser unidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dicen los hermanos, juntos en armonía, en respeto, en cariño, en amor, en humildad, en comprensión, en empatía el uno para con el otro, aunque cada uno podamos tener nuestras características, nuestros caracteres, nuestros puntos de vista diferentes sobre una situación determinada, pero a la hora de trabajar, a la hora de vivir, a la hora de estar juntos uno con el otro, tiene que existir esa armonía. Evodia y Síntique no solamente tenían que asumir una responsabilidad compartida, sino que tendrían también que asumir una responsabilidad, yo la he llamado compensada. Compensada. Pablo, si te das cuenta, equilibra su exhortación en una serie de palabras a favor de ella. Pablo quiere verlas, fíjate, quiere verlas a ella, quiere que la iglesia las siga viendo a ellas, e incluso de que ellas se vean a sí mismos tal y como realmente son. No tal y como la situación les ha ido cambiando. Quiere que sus conductas, sus pensamientos y sus sentimientos vuelvan hacia atrás y recuperen de nuevo esa sintonía, esa armonía que realmente existía. Les quiere compensar, les quiere hacer ver de que realmente son mujeres que están teniendo, o hombres que están teniendo un problema, hermanos y hermanas que están teniendo una fricción, un problema determinado, pero quiere que no se olviden lo que realmente son. La identidad que realmente los une. Estas, fíjate bien en el versículo 3, dice, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Cuando lee esta palabra, quiere que ellas también la escuchen, que no solamente se vean reflejadas, sino que asuman esa responsabilidad también que tienen, de que no son cualquiera, de que son hijas del Altísimo, de que son hijas de Dios, de que son hermanas en la fe, de que puede que la fricción o el problema entre ellas le haya deteriorado hasta tal punto en que ya no se vean realmente como lo que son, hermanas, que tienen un mismo Padre, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por ellas, de que han luchado y han trabajado tanto en momentos anteriores, en momentos pasados. Hermano, con cuánta facilidad, y estarás conmigo porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Con cuánta facilidad en el momento que tenemos un problema con una determinada persona, se nos cae abajo toda la imagen, todo lo hecho a veces.
y nos inundamos a veces de sentimientos tan negativos, de tanto enojo, de tanta tristeza, de tanta frustración, de tanta decepción de esa persona, y perdemos la perspectiva, perdemos realmente esa cantidad de esfuerzo, de tiempo, de tesón, de acompañamiento, perdemos todo lo que realmente esa persona ha significado para con nosotros. Pablo intenta por todos los medios de que la iglesia no pierda de vista. Sí, son dos hermanas que tienen ahora mismo un problema, son dos hermanas que no están dando testimonio ahora, son dos hermanas que están contaminando ahora, pero ser conscientes de que esas son hermanas en la fe, de que no han perdido su identidad delante de Dios, de que son todavía tus hermanas y que esas hermanas, a lo mejor gracias a ellas tú estás hoy sentado en el banco. Gracias a su esfuerzo, a su inyección económica, a su sacrificio, a su renuncia, tal vez ahora está en un momento bajo, ahora está en un momento delicado, ahora está en un momento donde tal vez no es ni siquiera ella, pero no pierdas de vista nunca, Iglesia de Dios, de que ella es. Pablo no quiere perder de vista eso. Pablo quiere que la persona que va a mediar en esta situación no pierda tampoco de vista eso. Mira, piensa que estas personas combatieron. Dice la palabra, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, que no me dejaron a un lado. Estas eran personas que estaban acostumbradas a trabajar en grupo. Lo que ahora estás viendo no es lo que realmente ellas son o han sido antes. Antes han corrido en grupo, es decir, han corrido para ganar el grupo, para ganar el equipo. No lo hacían de forma individualista, ni de forma personal, ni de una forma... No. Egoístas, no. Todo lo que han hecho, lo han hecho a mi lado. Y lo han hecho al lado también de otros compañeros, de otros colaboradores, dice la palabra. Dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. No conocemos muy poco de Clemente, pero la iglesia a la cual se le está refiriendo este nombre conoce a Clemente. Identifica a estas hermanas con el esfuerzo y el trabajo también de Clemente y del resto, dice, de colaboradores míos. Colaboradores que no son resaltados tal vez por el nombre, pero que te dice la palabra que están escritos ¿en qué? En el libro de la vida. En ese libro que el Señor Jesucristo abrirá un día y donde tu nombre y mi nombre, no por las obras que tú y yo hayamos hecho, sino por la fe en Cristo, tu nombre y mi nombre está puesto en ese libro. Estas eran hermanas en la fe. Cuando resuelvas un problema, cuando afrontes un problema, no pierdas nunca la perspectiva, mi hermano. Intenta de equilibrar la situación. Intenta incluso de equilibrar tu propia situación. Pablo se podía ver por encima de ellas, pero no quiere verse por encima de ellas. Quiere ponerse en el mismo lugar, en el mismo tramo de ellas y las quiere ver evidentemente como hermanas suyas que ahora no están para tirar muchos cohetes, pero que realmente han estado ahí y lo son. Y el trato que les quiere dar va en relación con la visión que él quiere seguir teniendo de ellas. Mi hermano, no solamente está Pablo, no solamente son ellas dos, evidentemente, las que tienen que, sino es la propia iglesia también. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, se la está escribiendo a la iglesia. Cuando Pablo anuncia el nombre de estas dos hermanas de una forma ya directa, clara, audible en ese momento, porque hay un hermano que está leyendo esta carta, es para que la iglesia evidentemente despierte y se dé cuenta de que realmente no puede consentir lo que tal vez está consintiendo. Que haya conflicto, que haya erosión dentro de ellas mismas, que haya murmuración, que haya crítica, que haya partidismo, que unas se vayan por un lado y que otros se vayan por otro. La iglesia no puede consentir eso. La iglesia tiene que tomar parte también. Se tienen que levantar hombres y mujeres que realmente ayuden y colaboren de una manera directa, y si no eres de esos o no estás llamado por Dios para eso, evidentemente sí estás llamado a orar. Estás llamado a consolar, estás llamado a dar una palabra, estás llamado a no colocarte en ninguna de las fracciones en las cuales algunos se podían haber situado. Estás llamado a mantenerte realmente distante de las críticas, de la murmuración, a saber distinguir cuándo realmente es una batalla que tú no debes de entrar. La iglesia, hermano, también tiene que tomar parte y responsabilidad en esa situación.
En segundo lugar, quiero comentarte el principio de aplicación. El principio de aplicación, la palabra habla de sabiduría y de amor. No se puede aplicar la confrontación o la resolución de un conflicto de cualquier manera. Hay que hacerlo con sabiduría y con amor. Pablo no aborda la situación de estas dos hermanas de cualquier manera. Pablo nos enseña que hay que hacerlo con mucho tacto y con mucha sabiduría. Fíjate bien el elemento que introduce Pablo en la resolución de esta situación, o que puede evidentemente dar con la resolución de esta situación. Y es la introducción de un árbitro. La introducción de... Perdón, creí que la había ya situado. Con sabiduría y amor, la introducción de un arbitraje, la introducción de un árbitro, de una persona que medie, de una persona que de una manera objetiva pueda analizar la situación, no se incline de forma partidista hacia un lado o hacia otro, sino que realmente vea la situación con objetividad y que de una manera sabia pueda realmente ayudar a solucionar esta situación. A veces, mi hermano, los roces son tan graves, o a veces los roces se van enquistando tanto que no hay posibilidad de que las dos personas establezcan una comunicación mínima, de que las dos personas se puedan sentar y puedan empezar siquiera a dialogar o a confrontar las distintas situaciones. Y hace falta esa tercera persona. Pablo se da cuenta de que ha pasado tiempo, Pablo se da cuenta de que tal vez la situación se ha enquistado y que independientemente de que anime y exhorte a las hermanas a realmente a tomar partido, a tomar parte ya en la acción del cambio, pero sabe que va a necesitar, tal vez por todo el deterioro que ha habido, va a necesitar una tercera persona. Va a necesitar ese árbitro. Un árbitro que la palabra de Dios no nos va a decir el nombre de él. Nos va a decir simplemente, va a entrar en ese anonimato típico de algunos pasajes de la Sagrada Escritura y que va a estar señalado por Pablo con un término que es compañero fiel. Fíjate bien en el versículo 3. Dice, asimismo te ruego también a ti. Es una persona que es conocida por Pablo, es muy conocida por la Iglesia, pero no se señala el nombre. No me preguntéis por qué, porque no te lo puedo decir. Hay comentaristas que pueden dar nombres diferentes. Yo no me atrevo a dar ningún nombre porque me parece que eso es especular demasiado. Lo vamos a dejar simplemente tal y como está ahí. Compañero fiel. ¿Es una persona? Tiene que ser evidentemente una persona fiel, una persona de testimonio, una persona que ha llevado el yugo, porque el término compañero es el yugo. Es una persona que ha llevado el yugo del trabajo, del esfuerzo, de la actividad evangelística, de la actividad de la lucha con la Iglesia, junto con Pablo, evidentemente. Es un hombre de tacto, es un hombre seguramente de sabiduría, porque si no, Pablo no les da este tema tan complicado de Evodia y de Síntique. Un hermano imparcial, un hermano que va a tratar a ambas pues de la misma manera que Pablo le haya mostrado que debe de tratarlas, de una forma imparcial. Ruego a Evodia y ruego a Síntique. De la misma manera las tienes que tratar ambas, tienes que ver lo positivo de una y lo positivo de la otra, lo negativo de una y lo negativo de la otra. Tienes que ver de una manera objetiva tanto la responsabilidad y el compromiso de una y la responsabilidad, el compromiso o el daño que la otra haya hecho. Pero manteniendo siempre el equilibrio. No tomes partido con una sola. Intenta de mantenerte lo más equilibrado, lo más imparcial posible. Y en tercer lugar hay un elemento que introduce, que es el amor y el respeto. El amor y el respeto en el trato, en la forma. Se ve en la forma en que Pablo presenta realmente el asunto. Porque
el asunto lo presenta pero con muy pocas palabras. No hace falta decir más de la cuenta. La Iglesia es conocedora de lo que ocurre y él no tiene por qué dar más detalles realmente de la situación. Simplemente lo que le interesa es alentar los corazones de ambas para que realmente se den cuenta de que están haciendo daño y de que tienen que realmente cambiar. Pablo no les ordena, sino hace todo lo contrario, les suplica. Pablo se baja de su posible pedestal de autoridad y se coloca al mismo nivel que ella. Y fíjate bien lo hermoso de la palabra. Ruego a Evodia y a Síntique. Les ruego por favor, le transmito, mira, arreglar esta situación. No intenta de forzar, podía haber forzado la situación. Podía haberse presentado con autoridad, podía haberse presentado con un ultimátum. Mira, tenéis X tiempo para arreglar esta situación y si en X tiempo no arregláis esta situación, pues mira, disculpadme, pero vamos a tener que tomar ya medidas más serias de disciplina con vosotros. Pablo actúa con tacto, ¿sabe? No las quiere perder y quiere que la responsabilidad, quiere que el Espíritu Santo vaya obrando en sus corazones y en sus vidas. Les marca el camino del cambio, pero siendo conscientes de que son ellas las que tienen que entrar en esa rueda del cambio. El anhelo de su corazón es que evidentemente esta situación no se dé en la Iglesia, pero es consciente de que no está en sus manos. Está en las manos de ellas dos. Su papel ha sido y es proveer a ambas de esa oportunidad, de ese desafío, las desafía realmente, las anima, las exhorta, las desafía al cambio, pero evidentemente es conocedor y sabe de que el paso la tienen que dar una y la otra. Sabiduría, mi hermano, tacto, arbitraje, imparcialidad. Y sobre todo un tercer punto que me gustaría comentar en esta mañana, que es el principio de autoridad. En el Señor. Fíjate bien en la palabra, dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En el Señor. Pablo no las llama para que se corrijan por él, por amor a él. Pablo no las llama que se corrijan por la reputación o por la autoridad que él tiene como apóstol. Pablo ni siquiera las llama a orden o a cambio de conducta por ellas mismas, por el bien de ellas o el bien de sus casas, o incluso, mis hermanos, hasta por el bien de la Iglesia. Yo le hubiese entrado y le hubiese dicho, mira, es necesario que cambiéis porque estáis dando un mal testimonio, porque la gente se está yendo, porque nadie se convierte, porque están hablando mal en la barriada, porque realmente, oye, así no se puede, ¿qué estamos mostrando? ¿Qué luz, qué sal estamos mostrando? Yo tal vez le hubiera entrado, pero Pablo no le entra por nada de eso. Pablo les dice que tienen que cambiar en el Señor. Es decir, tiene que cambiar por amor a Cristo. Tiene que cambiar entrando en la presencia de Dios, entrando no en la presencia de su autoridad, ni en la presencia de ciertos intereses, de ciertos beneficios o perjuicios que pueda tener uno con una. No, la conducta hay que cambiarla por Él. Por Él, en el temor de Dios, los hombres cambian y los hombres se transforman. Mi hermano, fíjate en el versículo 1, 2 y 4. Y el término en el Señor aparece continuamente. Ha aparecido en multitud de la carta. Pero en tan cortos espacios de versículos aparece. Fíjate en el versículo 1 dice, firmes ¿en qué? En el Señor. En el versículo 2 dice, un mismo sentir ¿en qué? En el Señor. Y en el versículo 4 dice, regocijaos, ¿pero en qué? En el Señor. Y la verdad que a lo largo de toda la carta ha ido manifestando
conductas que son sorprendentes, extraordinarias, pero cuya fuente no es algo personal, ni es algo humano, ni es algo carnal. La fuente realmente, la fuerza, él la encuentra en Cristo, en el Señor. Y así se lo transmite a los hermanos de Filipo, en el Señor. Manifestaciones extraordinarias, pero sujetas y bajo el señorío realmente de Cristo. Y Pablo puede estar en la cárcel y es consciente de que está en la cárcel y está viendo que fuera de la cárcel hay hermanos que están siendo animados, confortados y que incluso hay hermanos que le está dando el punto y la valentía de hablar del Señor. Pero ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona de fuera está viendo el testimonio de dentro y es capaz de motivarse para desde fuera hacer lo que antes realmente no lo hacía? Y él habla y dice, esto es posible por el Señor. Es posible que yo estoy aquí dentro y tengo el gozo y tengo la alegría y tengo la fuerza y tengo la perspectiva que tengo, no por mi propia fuerza, porque al revés, todo lo contrario, es una lucha constante con mi vieja naturaleza, con mis viejos pensamientos, con mis viejas experiencias, es una lucha conmigo mismo, pero en el Señor yo logro realmente batallar y logro triunfar. Y si tú estás fuera, lo estás haciendo igual en el Señor. No lo estás haciendo por mí, es Él, es en el Señor. Mi hermano, hay creyentes que se están, y lo estuvimos hablando y comentando el domingo pasado, que tienen una paz en la tribulación, que tienen una paz en la enfermedad, que en las circunstancias más complicadas, y como dice Pablo en ese evangelio, en la carta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. ¿Cómo puede uno tener esa paz interior? ¿Cómo puede tener uno esa actitud? ¿Cómo puede uno tener ese enfoque, esa templanza, esa mansedumbre? ¿Cómo puede uno tener esa habilidad para solucionar ese problema, para afrontar esa situación? ¿Cómo es posible eso? Y Pablo dice, en el Señor. Tú y yo a lo mejor buscaríamos otras razones. Tú y yo a lo mejor buscaríamos otras consecuencias, otras causas que realmente... Pero Él lo tiene clarísimo. En el Señor. Mis fuerzas vienen por Él. Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Él. Así que Él no tiene otra manera de alentar a estas hermanas y de encaminar a estas hermanas y de hacerle ver de que realmente, mira, Evodia y Cinti, que sabes una cosa. Bueno, podéis solucionar vuestro problema a nivel humano, claro que sí. Ir con la comunicación, con el diálogo, con 4 técnicas que yo te voy a dar, sí, claro. Pero ¿sabes una cosa? Va a ser un parche. Un parche. Mañana o pasado se romperá el parche y otra vez de nuevo la fricción y el problema. Y no será una nueva fricción y un nuevo problema, porque eso es inevitable, sino que es que será el mismo problema y la misma fricción de nuevo. La misma rueda de siempre, de la misma y vieja experiencia, será la que vuelva de nuevo a girar en tu vida y en mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Si lo haces en el Señor, esa rueda será nueva. Bendito sea el nombre de Él. En el Señor, Evodia y Cinti, que si lo vais a hacer, si os lo vais a plantear, que lo tenéis que plantear, os ruego por favor que lo hagáis, pero ¿sabéis una cosa? Hacedlo en el Señor. Hacedlo en el Señor, hacedlo bajo el señorío de Cristo. Y de esa manera el enfoque será completamente diferente. En el Señor, mira, si lo haces en el Señor, teniendo la mente de Cristo, teniendo la humildad de Cristo, teniendo la obediencia de Cristo, teniendo la sujeción de Cristo, siguiendo al modelo de Cristo, ¿sabes una cosa? La situación va a ser diferente, la vas a aceptar de una manera diferente, porque tus ojos no serán los tuyos, serán los ojos de Cristo. Y cuando tú
tú te colocas los ojos de Cristo, las gafas de Cristo, la perspectiva y la visión de Cristo, tú no estás viendo ya a Síntique de la misma manera. Tú no estás viendo a Evodia de la misma manera. Es completamente diferente. Ha cambiado el rostro de la misma, ha cambiado la esencia, ha cambiado la figura, ha cambiado, se ha hecho una figura más agradable, más aceptable para ti. Y no es porque tu vista realmente se haya perfeccionado, no es porque realmente haya habido una visión ahora, no es por ti, es por las gafas que te estás colocando, es las gafas de Cristo. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Si fuera por tus gafas o por mis gafas, por tu visión o mi visión, por tu corazón o mi corazón, por mis sentimientos o los tuyos, o mi perspectiva o mis creencias o mis experiencias, seguiría viendo a esa persona. Podría haber ciertos cambios, ciertas modificaciones, sí, pero la auténtica transformación, esa que sana, esa que va a dar Cristo. Esa es Cristo. En el Señor, mi hermano, se acepta, en el Señor se obedece. Hay situaciones que te va a costar trabajo, que la carne te va a decir no hay solución, no merece la pena, no gasto más tiempo, no gasto más esfuerzo, no me aproximo más, sé lo que va a ocurrir, sé lo que va a pasar. Pero en Cristo si hace falta coger 2 millas, lo haces. Si hace falta coger otra vez la cruz, lo haces. Si hace falta otra vez humillarte, lo haces. Si hace falta, lo haces. Porque lo haces en Cristo. En Cristo uno se humilla, en Cristo uno se niega a sí mismo, en Cristo uno perdona. Y cuando hablo de perdón estoy hablando de un olvido. No de la situación en sí, pero sí de las consecuencias. Hay una nueva interpretación de las cosas. De tal manera que en el presente lo que ha podido ocurrir en el pasado no trae efecto ninguno. Mis hermanos, el Señor nos llama en esta mañana como miembros de su pueblo. El Señor te llama a ti y a mí, Evodia y Síntique, que todos tenemos nuestra Evodia y nuestra Síntique. Puede que a lo mejor en estos días no, puede que haya sido las semanas pasadas o puede que mañana o pasado se te presente delante tuya la Evodia o la Síntique y se abra una brecha de disconformidad, de problema, de disensión, de trauma, de conflicto entre tú y ella. La palabra de Dios nos enseña en esta mañana, mi hermano, que no podemos huir de nuestra responsabilidad, de que tenemos que asumir nuestras responsabilidades, de que no podemos permitirnos el lujazo de pasar el tiempo y de dejar que la situación y de buscar mecanismos de evasión, de huida, de negación, de tal manera que no. Hermano, estamos llamados a confrontar esa situación, pero no de cualquier manera. Estamos llamados a afrontarlo ¿con qué? Con mansedumbre, con sabiduría, con amor, sin perder de vista que la persona que tienes a tu lado, pues es tu compañera, y tienes que desdibujar de nuevo esa imagen tan grotesca, tan fea que te ha podido ocasionar estos días anteriores o la situación concreta y tienes que volver de nuevo a recuperar esa imagen, tienes que irte para atrás y recuperar los años, el esfuerzo, la lucha, el trabajo, el combate que ella ha estado codo a codo contigo. Es decir, porque eso va a ayudarte a tener una perspectiva completamente diferente para arreglar la nueva situación. Aplícalo, mi hermano, con sabiduría y con amor, pero sobre todas las cosas, Pablo nos enseña a Evodia y a Síntique y te enseña a ti y a mí a hacerlo en el Señor. Hazlo en el Señor. Párate. Ten un ratito de oración. Ten un ratito donde puedas buscar en su palabra. Ten un ratito donde puedas colocarlo a Él en el centro de esa situación y permitir que visualices, que te traiga su imagen y que puedas preguntarte, Señor, ¿tú cómo harías esto?
¿Cómo plantearías esta situación? ¿Cómo le hablarías tú, Señor? ¿Cómo resolverías tú esto? ¿En qué momento del día le hablarías tú, Señor? ¿De qué forma le darías la mano para encaminarla hasta ese lugar o ese espacio de reconciliación, de comunión? Señor, ¿cómo responderías si a lo mejor lo que me voy a llevar va a ser una negación mayor o una negación total? Si la respuesta es negativa, Señor, en el Señor, mi hermano, con sus ojos, acuérdate. No lo hagas con tus propios, con sus ojos, con su obediencia, con su humildad, con su amor, con su comprensión, con su poder. Siendo consciente de que, yo lo meditaba en este pasaje, ¿no? de que a veces ya se ha perdido demasiado el tiempo. Cuando uno mira para atrás, hermano, y los años ya se te van acumulando y tú vas viendo la cantidad de tiempo que uno ha podido perder en conflictos estúpidos. Cuando uno ha estado en tantas reuniones, en tantos consejos eclesiales, en tantas reuniones de incluso mediando o incluso siendo partícipe del conflicto. Y uno dice, Señor, si hubiera utilizado la aplicación tuya, Señor. Si me hubiera dado cuenta de que mi responsabilidad a lo mejor era mayor de la que tenía que haber salido de esa pasividad, que tenía que haber dado un golpe más en la mesa, que realmente me tenía que haber mojado más de lo que me mojé. Si a lo mejor dejé pasar demasiado el tiempo, si a lo mejor los corazones se fueron endureciendo y mi intervención podía haber sido favorable para... Señor, no lo hice con tus ojos, no lo hice con tus palabras, no lo hice con tu tacto. No toqué a Evodia y a Sintique de la manera en que tú tocas, Señor. No lo hice. Y cuando miro para atrás y veo tanto tiempo, yo me imagino que Evodia y Sintique, bueno, la palabra se lo dije a los hermanos del primer culto, no tengo ni idea si realmente arreglaron la situación o no. Yo espero y confío en que sí, de que el consejo de Pablo fue aceptado y que realmente fue una situación que no sé, que realmente despertó sus corazones, ¿no? El oír sus nombres y ser tan señaladas y sobre todo recordadas como combatientes de Pablo. Es decir, yo creo que después de oír esa palabra de que por un lado Pablo las exhorta, pero por otro lado las coloca en alto, les dice, mira, estas hermanas no son cualquiera, ¿eh? Y ellas cogerían un poco de aire en ese momento y dirían, quietos, que es verdad. Y se mirarían una a la otra y le dirían, pero Evodia, pero Sintique, pero es que estamos perdiendo el tiempo. Es que hemos perdido el tiempo. Es que a lo tonto se nos ha ido semanas, días, meses. Se nos ha podido ir 1 año, 2 años. Y no hemos testificado, ni batallado, ni luchado, ni siendo de bendición como a lo mejor habíamos sido antes. Yo quiero esperar de que ellas se dieron cuenta en ese momento y sin perder más, las dos se pusieron a orar, se pusieron a perdonarse la una a la otra y de nuevo se unieron al equipo de combatientes de Pablo, de la Iglesia y del Señor. ¿No estás cansado a veces de perder tanto tiempo en conflictos? ¿No estás cansado de perder tanto tiempo a lo mejor en conflictos con tu novio, con tu novia, con tu mujer? En cuestiones que a veces empiezan por tonterías, pero que se van complicando y que al final terminan destruyendo un día entero, 2 días enteros, 1 semana, 1 mes.
Y si me apura hasta 2, 3 y hasta 4 meses y más. Hermano, te ruego en el nombre del Señor, Evodia y Sintique, que os reconciliéis de nuevo, que pongas mano a la obra en esta semana, en este día, pero que lo hagas en el Señor.